Buenas, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a enseñar a realizar este topcito que tengo por acá. Es el top Jackie B. Queda muy lindo puesto, lo pueden regular tanto de los breteles como de la espalda. Tiene una trama que queda muy linda y es muy fácil de realizar. Los breteles se los cosimos y luego los llevamos hacia atrás para cruzarlos en la espalda. El hilado que utilicé se llama carena, es un algodón peinado, grueso y mercerizado, que es este que tengo por acá. Se teje con número de aguja a partir del 6 más o menos, que es el número que yo utilicé, y utilicé más o menos 130 gramos. Pueden hacerlo del largo y de la medida que deseen. Yo les voy a enseñar a tomarse las medidas y hacerlo como ustedes deseen. Lo pueden usar superpuesto, solito, de la forma que deseen. Así que bueno, ahora vamos con el paso a paso. Bueno, voy a comenzar con las explicaciones básicas con respecto a la medida y cómo tienen que tomarse ustedes las medidas para hacer el top como ustedes deseen. Lo primero que tienen que sacar es el contorno máximo del busto, ¿sí? Es decir, la medida más prominente de su busto, que en mi caso sería 95 centímetros. Y además tienen que calcular cuánto quieren que le cubra el top. En mi caso yo decidí cubrir esta parte de mi busto, que serían 15 centímetros. Ustedes les pueden dar el largo que deseen. El largo de mi top, ¿sí? Va a estar, nos los van a dar las cadenas de base, ¿sí? Y el ancho de mi top nos lo van a dar la cantidad de vueltas. Bien, mi top, en este caso, mide aproximadamente 73 centímetros. Ahora les voy a decir por qué. Entre 70 y 73 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo. Bien, ¿cómo fue que pasé de esta medida a esta medida, que es mucho menor? Cuando yo me voy a hacer un top o una remera que quiero que me ciña, que me ajuste al cuerpo, siempre le resto entre el 5 y el 10% para que eso me pueda ajustar un poco más. Ahora, este tipo de prendas, vamos a suponer que esta sería mi espalda y esto sería mi top, ¿sí? Yo necesito dejar un espacio acá sin cubrir, ¿sí? Por acá van a ir pasando mis breteles. Y luego le hago un nudo acá. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esta medida debe medir más o menos 15 centímetros, ¿sí? Como para quedarme tranquila. 15, entre 15 y 20 centímetros. Mejor sería, va a quedar en realidad de esta medida, ahora les digo por qué. ¿Qué sucede? Mi rectángulo mide 70 centímetros por 15. Luego yo le adicioné unos puntos cadena acá caladitos, ¿sí? Para poder pasar mis breteles. Estos puntos le van a dar una mayor extensión al top, por lo que me va a quedar de aproximadamente 73 centímetros. Pero yo al ponérmelo y cruzarlo en la espalda y que eso me ajuste, va a hacer que se estire la trama, ¿sí? Por ende va a quedar más largo mi top todavía. Entonces yo me tengo que asegurar dejar aproximadamente entre 18 y 25 centímetros restarle a mi contorno de busto. Es decir, que si yo tengo 95, le resto aproximadamente 20, 22, 25, 18. ¿Sí? Depende, y va a depender también de la medida del ojal. ¿Sí? Estos ojales que yo hice acá para pasar los breteles, según el largo que tengan, se van a estirar más en mi espalda y van a cubrir mayor parte de mi contorno. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 95 centímetros y le resto 25, me van a quedar 70, a los cuales después le sumo 3 centímetros, y también tengo que tener en cuenta que al ponérmelo se va a estirar más, entonces va a llegar aproximadamente a 75 centímetros, más o menos, ¿sí? Por lo cual me va a quedar una medida en la espalda de 20 centímetros quizás, o algo así, 17. ¿Qué sucede? Con los lavados y con el uso, la prenda se va a estirar más aún. Entonces, si yo no dejo una medida suficiente acá en la espalda, eso va a generar que estas partes se junten y después me va a quedar estirado o me va a quedar grande. Que eso va a variar mucho si es un bando de este tipo, porque necesito que me ajuste. Si fuese un top mucho más largo, de última si me queda un poco más suelto, quizás no sea tanto inconveniente, pero en este caso
me va a dejar el busto descubierto y no es lo que yo quiero. Entonces tengan en cuenta siempre dejar esto. En el peor de los casos, si ven que les falta mucho, como se teje de manera vertical, destejen los detalles del borde y le agregan algunas vueltas más. ¿Sí? En el caso que lo tenga que corregir, es muy sencillo de corregir. Pero bueno, quería mencionarles esto. Entonces recuerden, sacan la medida de su contorno máximo de busto y le restan aproximadamente entre 18 y 25 centímetros como medida mínima y máxima. ¿Sí? Esto va a dar la medida del ancho del top, a la cual después le tenemos que agregar los ojales. ¿Sí? Así que bueno, ahora les voy a pasar todas las medidas de mi top, la cantidad de puntos, la cantidad de vueltas y luego les voy a explicar cómo hacer la trama. Bueno, ahora les voy a pasar las medidas de esta prenda. Mide 70 centímetros de ancho el rectángulo de base y 15 centímetros de largo, que ahora va a medir un poquito más porque se le suman los puntos de borde. ¿Sí? Hice 25 puntos de base y 76 vueltas en total. Recuerden que luego le adicionamos los puntos de borde y los ojales de la espalda. Para los breteles hice 200 puntos cadena que miden 125 centímetros, pero es importante que para calcular el largo de los breteles tengan en cuenta no solamente la altura del hombro, ¿sí? Sino que también tienen que saber más o menos cuántos centímetros les van a dejar a la espalda, en cuántos ojales van a ser. Entonces, si les va a quedar más o menos de 15 centímetros, tienen que ir calculando 15 centímetros por la cantidad de ojales, ¿sí? Entonces, quizás les quede un poco más largo. Yo inicialmente hice 250 cadenas y me quedó larguísimo cuando me lo probé, así que bueno, los corté y los dejé. Ahora tengo que cortar estas hilachas que me quedaron acá. Pero bueno, ustedes tengan en cuenta eso. Es preferible que siempre hagan cadenas de más y luego que las corten, porque simplemente son cadenas, no tiene más que eso, y no que les quede corto porque van a tener que hacer todo el bretel de vuelta, ¿sí? Ahora les voy a enseñar a hacer el punto de base, este que es tan distintivo, que no es reversible, o en realidad son muy distintos ambos lados. Yo decidí utilizarlo de este. Y luego les voy a enseñar cómo hacer todos los detalles. Ahora lo que voy a hacer es tejer una muestra para mostrarles cómo realizar este punto. Yo, como ya les dije, tengo 25 puntos, es impar, pero va a quedar mejor o va a ser más sencillo si lo hacen. No sé si queda mejor, en realidad va a ser más fácil si utilizan una cantidad de puntos par, ¿sí? Por el tema de los ojales y demás que luego van a ver. Yo ahora voy a hacer una muestra, simplemente. Este hilado es acrílico y tengo una aguja número 5,5. Para este tipo de prendas que son de verano, siempre es mejor que utilicen algodón, viscosa, cashmere de verano o algún hilado de esas características y no este que es de abrigo, ¿sí? Simplemente es para hacer una muestra. Voy a hacer la cadena de base con la cantidad de puntos que necesite según el largo. Si recuerden hacer una muestra, utilizar regla de 3 simple. En la descripción del video les voy a dejar el link de cómo se hace el video con los cálculos, ¿sí? Bueno, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos para mi cadena de base. La cadena de base es importante que no les quede muy apretada porque si no va a quedar como fruncido. Entonces pueden hacerla más suelta, como acabo de hacer yo, o utilizar medio número de aguja más grande. Utilicen la cantidad de puntos de base que deseen, par, impar, eso es indistinto. Voy a subir con una cadena más y voy a empezar a tejer a partir del la segunda cadena después de la aguja, es decir, empiezo acá. ¿De qué manera voy a pinchar? Voy a dar vuelta a esta cadena y voy a pinchar acá en este punto que sobresale. ¿Sí? Voy a dejar esta B corta del lado de abajo y voy a pinchar acá. Voy a hacer un medio punto, pero en lugar de tejerlo de esta manera voy a dejar la hebra debajo del ganchillo y la voy a pasar así, lazada y cierro. Pincho, saco mi hebra pasándola por debajo del ganchillo, saco hebra, lazada y cierro. Así voy a tejer toda esta primera vuelta. Lo hago de esta manera porque luego voy a tejer mis ojales de este lado y me queda mejor así, me queda más prolijo. Bien. Sigo entonces, pincho esta pancita porque acabo de girar mi cadena
lazada y cierro, así hasta finalizar. Esta sería mi primera vuelta, luego les voy a indicar cómo seguir. Acá voy a tejer mi último punto, paso la hebra por debajo, lazada y cierro. Ustedes pueden señalizar el primer punto y el último con un marcador si les parece más fácil. Yo no lo hice, pero si lo necesitan lo pueden hacer. Hago una cadena para hacer mi segunda vuelta y todas las vueltas pares las voy a hacer de esta manera. Tengo que empezar a tejer a partir del segundo punto después de la aguja, ¿sí? Sería este de acá. Y voy a tomar por la hebra de atrás. Perdón, por la hebra de adelante, ¿sí? Voy a pinchar mi hebra delantera para todas las vueltas pares. Voy a tomar el punto como lo venía haciendo y cierro, ¿sí? Simplemente de esta manera, tomando la hebra de adelante, la segunda vuelta y todas las vueltas pares. Recuerden que pinchan el punto tomando la hebra de adelante, ¿sí? En lugar de pasar así, toman solamente la hebra de adelante, pasan el hilado debajo del ganchillo, lazada y cierran. Así hasta el final. Bueno, acá voy a pinchar mi último punto de esta segunda vuelta, de esta forma. Subo con una cadena, giro y vuelvo a tejer mi segundo punto después de la aguja, que sería este. Esta vez en esta oportunidad voy a tejer la hebra de atrás, ¿sí? Tanto esta tercera vuelta como todas las impares, pincho el punto tomando la hebra de atrás, la hebra debajo del ganchillo y paso, ¿sí? Simplemente es repetir la segunda y la tercera vuelta a lo largo, a lo ancho en realidad de todo mi top, hasta obtener el ancho que desee para mi prenda, ¿sí? Recuerden restarle la cantidad de centímetros que corresponda. Ya casi termino esta vuelta y quedaría así. Ven que acá ya se va notando el relieve y de este lado sería lo que es el revés. Así que van a tejer la medida que necesiten por la cantidad de vueltas que deseen, y ahora les digo cómo seguir con los ojales y los puntos de borde. Bueno, acá quería que vean cómo queda mi rectángulo de base, cómo queda esta trama, que queda bien cerradita, no trasluce demasiado, ¿sí? Que no les quede tan tieso, tan rígido como para que sea incómodo ponérselo, les tiene que quedar flexible. Y acá les digo que acá se pueden ver cómo quedan estos medio punto X o cruz, ¿sí? Yo utilicé este tipo de medio punto y no el punto tradicional que queda como una ave corta, porque ese tipo de medio punto se estira un poco más, se abre un poco más, entonces quizás haga que la trama quede un poco más abierta. Si a ustedes no les sale este medio punto cruz o X, pueden hacer el tradicional haciéndolo un poquito más ajustado o variando el número de aguja. Bien, yo acá estoy del lado del derecho de mi prenda, voy a subir con una cadena de altura, ¿sí? Y recuerden que veníamos tejiendo a partir de la segunda cadena después del ganchillo. Yo voy a hacer una cadena más al aire porque este punto no lo voy a tejer el que sigue. Lo voy a pinchar tomando las dos hebras, voy a tomar mi hebra como la vengo tomando, esto es indistinto, y voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena al aire, salto un punto y en el siguiente hago un deslizado. Estas cadenas al aire me van a permitir pasar mi bretel. Así de chiquitos van a ser mis ojales. No quise que sean mucho más grandes porque si se estiran por ahí no iba a quedar tan lindo. Pero lo pueden hacer como deseen. Cadena al aire, salto un punto y en el siguiente hago un deslizado. Así voy a tejer todo este borde y les voy a mostrar cómo finalizar. Recuerden que acá tengo una cantidad de puntos impar. Si fuese par sería más fácil. Ahora les voy a decir cómo terminamos. Bueno. Acá ya acabo de hacer mi cadena al aire, salto este punto y tejo este. Si fuese par terminaría acá, pero como es impar me queda un punto más para tejer y voy a hacer un punto deslizado simplemente. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de tejer el otro extremo? ¿Sí? Yo ahora voy a seguir tejiendo por todo este borde y voy a venir hasta acá.
Entonces, cuando yo llegue hasta acá, tengo que empezar haciendo 2 puntos deslizados seguidos, ¿sí? Para que me quede parejo. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta haciendo una cantidad de puntos que sea de base impar, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a tejer, voy a hacer una cadena de subida y voy a empezar a tejer medios puntos, uno por cada vuelta, ¿sí? ¿De qué manera? Voy a pinchar mi punto y lo voy a hacer flojito. De esta forma. Acá ya tengo la primera vuelta, ahora voy a hacer la segunda. Lo que voy a tratar de hacer es pinchar cerca del borde, ¿sí? Porque si pincho muy de abajo, quizás me quede como un agujerito o acá en realidad me va a quedar como sobresalida esta parte. Bien, yo acá voy 2. Voy a pinchar acá mi tercera vuelta. Y acá sí pincho sin problema porque no me queda sobresalido nada sobre mi medio punto, ¿sí? Ustedes van a dar cuenta que yo estos puntos me van a ir marcando las vueltas, ¿sí? Es decir, donde me queda como un agujerito, acá tengo una vuelta y donde está más cerradito tengo otra. Entonces de esta manera voy a hacer un punto deslizado por cada vuelta. ¿Ven cómo queda acá este bordecito? ¿Sí? Está relativamente ajustado, no está tan suelto. Yo necesito que esta parte me ajuste un poco más, que se cierre apenas un poco, no demasiado, ¿sí? Pero que no quede muy suelta como para que no quede medio desbocado. Yo voy a seguir tejiendo deslizados. Es simplemente hacer esto. Cuando lleguen al otro extremo, recuerden respetar la secuencia si es impar, empezar como terminamos con 2 deslizados y luego los ojales. Y luego vamos a hacer los puntos deslizados como acá, pero en este otro borde, ¿sí? Cuando nos encontremos con estos ojales de inicio, simplemente voy a hacer un punto deslizado, voy a cortar la hebra, voy a trabar y voy a esconder. Una vez que termine toda esta pieza, les voy a mostrar cómo hacer los breteles y cómo coserlos. Acá ya terminé de hacer todos los bordes, quiero que vean cómo quedan. Un detalle es que al llegar a las esquinas no hice aumento y les quería mostrar que con el punto como yo lo tomé, quedan como este caladito ahí. A mí no me molesta para nada, lo hice así y me gustó, pero si a ustedes no les gusta, recuerden que yo decidí tomar los deslizados bien por el borde, ¿sí? Entonces si ustedes empiezan a atravesar el deslizado en la hebra anterior, sí, que queda más abajo como para que se cierre, les va a sobresalir un poco acá atrás, ¿sí? Y lo que pueden hacer, esta es otra opción, una vez que llegan al final, ¿sí? ¿Qué pasa? No lo van a poder tejer todo de corrido, ¿sí? O sea, van a tejer acá, van a volver y luego van a tener que retomar del otro lado, también con la espalda, y después van y vienen, porque una vez que lleguen al final de la primera vuelta de deslizados, suben con una cadena, giran y van haciendo deslizados en los deslizados que hicieron con anterioridad, ¿sí? Esta es otra opción que pueden hacer para ir cubriendo el borde de arriba si es que se les sobresale mucho y no quieren que les quede como caladito acá, ¿sí? Voy a hacer algunos deslizados más para que vean cómo quedaría el borde. Bueno, acá hice algunos nada más que para mostrarles, ven cómo queda, sobresale más, queda como con un poco más de relieve, pero cubre más la parte de acá atrás, ¿sí? Entonces, si les queda muy sobresalido algo, no se les notaría. Bien, yo acá voy a cortar mi hebra, porque ya habría terminado. ¿Dónde está? Acá. La corto y trabo, ¿sí? Así quedaría mi pieza de base. Apenas se notan los ojales. Yo tengo los breteles que simplemente les voy a mostrar cómo los hice. Tomo mi hilado, hago un nudo corredizo y voy a hacer 200 cadenas, ¿sí? Más como cerraditas, porque esto se me va a ir estirando también con el uso y no quiero que me quede así como muy flojito, entonces las voy haciendo lo más cerraditas que pueda. Simplemente de esta forma voy a hacer los breteles. Una vez que llegue
A completar las 200 cadenas, corto y trabo la hebra. Acá ya terminé mis breteles, ¿sí? Miden aproximadamente 1,25 m, ¿sí? 125 centímetros sería de largo cada uno. Y los voy a colocar de la siguiente manera. Voy a tomar mi top y voy a hacer lo siguiente. Ustedes pueden marcar directamente, contar la cantidad de vueltas y marcarlas con un marcador. O simplemente doblarlo de esta forma y marcar la mitad, ¿sí? Y desde esa mitad vamos a tomar la medida correspondiente para coser los breteles. Bueno, acá yo ya marqué la mitad de mi top, serían aproximadamente las 38 vueltas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar mi centímetro. Tengo que medir mis breteles, que me quede una distancia entre ellos de aproximadamente entre 22 y 25 centímetros. Entonces, yo voy a tomar la de 25 centímetros, tengo que marcar 12 centímetros y medio. Y voy a... Lo mejor sería ya hacerlo del lado del revés, ¿sí? Porque voy a coser los breteles desde acá. Entonces, como les decía, 12,5, que sería acá más o menos, y voy a medir, acá tengo la mitad, voy a medir acá, y luego voy a colocar otro marcador, voy a sacar este, y voy a medir acá 25, ¿sí? De esta manera me quedaría ya señalizado donde tengo que coser mis breteles del lado del revés de mi pieza, ¿sí? Paso. Entonces ahí ya tendría lo que sería la mitad y estarían enfrentados los breteles. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi bretel, que esto no se los dije, pero es muy importante que dejen la hebra lo suficientemente larga ambos extremos de los breteles, ¿sí? Para poder coser el bretel a mi pieza y también para que sea mucho más sencillo pasar el bretel por los ojales, ¿sí? Sobre todo porque son ojales chicos. Bien, a los ojales, si quieren que les queden un poco más pronunciados, pueden hacer un medio punto en lugar de hacer un punto deslizado. Yo hice un deslizado como para que me queden bien cerrados, apenas se ven, ¿sí? Pero si quieren que les queden un poco más grandes los ojales, hacer un medio punto en lugar de un deslizado. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar aguja lanera, en este caso porque no dejé larga la hebra como para coser. Ustedes otra cosa que pueden hacer es pinchar desde acá y hacer los breteles, ¿sí? Hacer los puntos cadena desde acá y luego esconden la hebra. Yo no lo quise hacer de esa manera porque no quería que se me estire acá arriba, entonces 3 cadenas, como tengo acá 3 o 4 más o menos, las voy a dejar detrás de mi tejido y voy a coser sobre ellas. Recuerden que tienen que ser la misma cantidad de cadenas de cada lado, si queda parejo. Otra cosa es que, como en este caso tengo cantidad de puntos impares, recuerden dejar los puntos deslizados en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si fuese par, la cantidad de ojales la cantidad de puntos que dejaron para los ojales sería indistinto, pero si es impar tienen que recordar dónde dejaron los 2 medios puntos seguidos, ¿sí? Que en este caso me quedaron acá abajo, ¿sí? Así ya empiezo a colocar o pasar mi bretel desde acá arriba y no me quedan 2 puntos sin tomar. Bien, eso también lo tienen que tener en cuenta. Entonces acomodo mi bretel, tomo hebra, enhebro mi aguja lanera, voy a coser en este caso 3 cadenas nada más, lo voy a dejar así y simplemente voy a ir tomando las hebras superficiales. Voy a pinchar acá y les voy a mostrar. Luego voy a anudar y a esconder todo. Ahora simplemente voy a dejar hasta ahí y voy a dejar larga luego para seguir. Bien, ¿a qué me refiero con hebras superficiales? Voy a ir pinchando o tomando mi hebra de esta manera, ¿sí? Las que se ven acá. No voy a atravesar mi tejido porque voy a arruinar la trama con la costura, ¿sí? Entonces simplemente voy a ir tomando las hebras superficiales de mi tejido en la parte del revés y voy a ir cosiendo las cadenas al cuerpo de mi top, ¿sí? Sin atravesar a la parte del derecho. Acá
voy a sacar mi marcador porque no quiero tomar los deslizados tampoco, quiero que me queden del lado de adelante. Bien, voy a tomar así mi cadena y voy a seguir trabando, siempre tomando parte de la trama de abajo. Bien, pero la hebra superficial. Sigo cosiendo mi bretel de esta forma y luego, cuando ya haya trabado bien todo, voy a trabar y esconder las hebras que me quedaron sueltas, ¿sí? Hago acá, trabo, luego voy a trabar nuevamente, voy a asegurarme de que quede bien fijo y miren que de este lado no se nota, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con el otro bretel y luego voy a pasarlos, voy a enderezar bien esta tirita para evitar que se enrosque demasiado. Y acá, bueno, yo de apurada corté las hebras, pero no debería haberlo hecho. Si la tienen larga, lo que hacen es enhebrar la aguja lanera y van pasando por los ojales como corresponde, ¿sí? Si no, otra cosa que pueden hacer es tomar el marcador de puntos, pinchan la hebra o pinchan la cadena. Yo ya directamente voy a empezar cruzando, ¿sí? Me fijo dónde quedó mi ojal, que sería acá, y voy a ir pasando mi marcador de puntos. O un alfiler de gancho, o lo que les parezca más sencillo. La aguja lanera sería ideal, pero bueno, se les puede zafar también. Así que dejan de esta manera y van cruzando. Ya el primero ya lo tomé, entonces voy a tomar el segundo, que sería el que está acá abajo. De esta manera vamos pasando los breteles. Así quedaría mi top terminado con los breteles cosidos y ya pasados por la espalda. Es muy fácil de realizar, necesita muy pocos materiales, así que espero que se animen a hacerla. Espero que les haya gustado esta propuesta, y una forma de seguir apoyando mi trabajo es suscribiéndose a mi canal de YouTube. Así se van a enterar de todas las novedades. También pueden seguirme por Instagram y TikTok. Muchas gracias.